Cuando era más joven y más vulnerable, mi padre me dio un consejo al que no he dejado de dar vueltas desde entonces. Siempre que sientas deseos de criticar a alguien, me dijo, recuerda que no todo el mundo ha disfrutado de las facilidades que tú has tenido. Eso fue lo único que dijo. Pero como siempre nos lo hemos contado todo sin renunciar por ello a la discreción, comprendí que su frase encerraba un significado mucho más amplio. El resultado es que tiendo a no juzgar a nadie, costumbre que me ha hecho relacionarme con muchas personas interesantes y me ha convertido también en víctima de bastantes pelmazos inveterados. La mente anómala descubre enseguida esta cualidad y se aferra a ella cuando la encuentra a alguien normal, y por eso en la universidad se me llegó a acusar injustamente de hacer política, porque estaba al tanto de las penas secretas de jóvenes alborotadores que eran un misterio para otros. Yo no buscaba la mayor parte de aquellas confidencias. Con frecuencia he fingido dormir o estar preocupado o adoptar una actitud hostilmente irónica cuando algún signo inconfundible me ha hecho prever que una revelación de carácter íntimo se dibujaba en el horizonte. Porque las confidencias de los jóvenes, o al menos los términos con que las expresan, suelen ser plagios y estar viciadas por evidentes supresiones. Suspender el juicio conlleva una esperanza infinita. Todavía temo perderme algo si olvido que, como mi padre sugería de manera un tanto snob, y yo repito aquí con el mismo espíritu, la conciencia de las normas básicas de conducta queda desigualmente repartida al nacer. Por lo que después de haber presumido de mi tolerancia, he de confesar que tiene un límite. El comportamiento puede estar fundado sobre roca o en terreno pantanoso, pero pasado cierto punto me da lo mismo cuál sea su base. Cuando volví de la costa este el último otoño, noté que deseaba vestir al mundo de uniforme para que adoptara definitivamente una especie de posición de firmes moral. No deseaba más excursiones desenfrenadas con privilegiados vislumbres del alma humana. Tan solo Gatsby, el hombre que da título a este libro, quedaba al margen de esa reacción mía. Gatsby, que representaba todo aquello que desprecio sinceramente. Si la personalidad es una serie ininterrumpida de gestos que tienen éxito, no hay duda de que había algo espléndido en él, cierta exaltada sensibilidad ante las promesas de la vida, como si estuviera conectado a uno de esos complicados mecanismos que registran terremotos producidos a 15.000 kilómetros de distancia. Esta sensibilidad no tiene nada que ver con la flácida impresionabilidad a la que se procura ennoblecer llamándola temperamento creador. El suyo era un don extraordinario para la esperanza, una romántica disponibilidad como nunca he hallado en otra persona y no es probable que vuelva a encontrar. Uno de los privilegios de este programa, uno de los privilegios de ser lector, es convertirte en el narrador de una de las novelas que más amas, permítanme, como tantas veces que concrete en mí, aunque es el ánimo y la admiración de este programa, por El Gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald, Paul Villavoy, para algunos la novela del siglo XX. Sí, está en la línea de la gran novela americana, ¿no? Ese título que tienen muy poquitas novelas, pero que en la que el Gran Gatsby se figura con todo el derecho. Es uno de los una de las obras clave no solamente de Scott Fitzgerald, sino de aquella generación de escritores exiliados en París antes de la Segunda Guerra Mundial que se vino a llamar Generación Perdida. Sí, porque además todos, de un modo u otro, recurren a esa imagen del champán, de las bebidas espirituosas que se decía y aún se dice, las burbujas que alegres, que bonitas, pero estallan y no hay nada dentro. Bueno, ahí tenemos uno de los puntos clave de la literatura de Scott Fitzgerald, que era cómo podía mostrar el esplendor y el vacío al tiempo, ¿no? Hay que decir también que El Gran Gatsby tuvo, aparte de muy poco éxito cuando se publicó, de hecho Fitzgerald murió en 1940, la novela es del 25, murió pensando que había fracasado como novelista porque fue un proyecto muy ambicioso de él. Sin embargo, décadas después vino a ocupar el lugar que merece. Pero además de esta poca recepción comercial y aparte a nivel crítico tuvo así, bueno, un 50-50. No fue tampoco muy bien recibida, no tuvo el aplauso unánime que tendría posteriormente. Aparte de eso, hay una polémica, aún no del todo bien zanjada, que dicen que Fitzgerald tomó
muchos escritos, muchos pensamientos, reflexiones de su mujer Zelda. De hecho, Zelda lo acusó de plagiar sus diarios y sus escritos, todo aquello que le había mostrado cuando estaban casados. Qué personajes. Y lo digo en el sentido más amplio y más positivo del término, ¿no? Tanto toda la generación llamada perdida en sí mismo, como sobre todo Zelda, que es la más desconocida, porque claro, siempre ha quedado ahí, aquí sí que oculta por varones, detrás de los hombres. Sí, además durante mucho tiempo vino a representar como la mujer loca, ¿no? La mujer loca del genio, y posteriormente se descubrió que había mucho más, ¿no? Mucho más detrás de esa mujer. Es fácil recomendar la lectura de Fitzgerald en general, pero el de Gran Gatsby en concreto, ¿no? Sí, además para empezar, para iniciarse en la literatura de esta generación perdida, yo creo que es un título inmejorable y además es una novela cortita. Pues vamos a seguir hablando de mujeres incomprendidas y de mujeres arrinconadas y de mujeres menospreciadas, minusvaloradas, porque de eso es de lo que habla una obra de teatro que ahora mismo anda de gira, pero que ya nos van a contar enseguida porque dentro de muy poquito por fin va a recalar en Madrid y vamos a poder disfrutarla, pero ya podemos leerla, o sea que y hay espectadores en otros lugares de España que ya la han disfrutado. El último baile de Miss U, escrita y dirigida por nuestro invitado Ángel Caballero. Bienvenido a El Arpa de Becker. Muchas gracias. Oye, qué maravilla, ¿eh? Que te reciban leyendo un texto de Fitzgerald, El Gran Gatsby, o sea, que además es una de mis novelas favoritas. Y bueno, incluso la película, que también, la primera, la segunda no me gustó tanto, pero también es una de mis favoritas, así que qué maravilla empezar así el programa. Y hablando, como decimos, de mujeres, De mujeres. A las que no supimos entender, no supimos dar su sitio. Que es un poco lo que le pasa también a Daisy, al personaje de Daisy en la novela, que sí. Es un poco, bueno, y a Gatsby en cierto modo también, son personajes un poco incomprendidos. Sí, como desubicados en sí mismos y desubicados por la sociedad. Puede ser, es que es muy complicado, yo creo que es muy complicado ubicarse como ser humano. Y más cuando además tienes algo que te distingue un poco del resto, ¿no? De lo que se supone que es esa supuesta normalidad, ¿no? Algo, ya sea la belleza, ya sea que tengas un talento para, no sé, para escribir, para actuar, algo que sobresalga, ¿no? de lo común, y hace que todos te miren o te juzguen o te critiquen. Y es lo que le pasa un poco a estos personajes. Y es lo que le pasa a Miss U. A Miss U, sí. Que vamos a contar, como tú vas aclarando, y es cierto, porque decirlo desde el principio, no es un biopic sobre Amparo Muñoz, pero Amparo Muñoz está aquí desde el principio, y además tú has querido que el público lo sepa de antemano. Sí, sí, el corazón, el alma, la vida de Amparo Muñoz están aquí, en esta obra. Claro, es que esto es una función de teatro que Amparo me pide que yo le escriba. Amparo, ella quería una obra que la reivindicara como actriz, que pudiera ella dar la actriz que ella sabía que ella podía llegar a ser. Y no hubo tiempo, ella tenía una fe ciega en mí, que yo le agradeceré eternamente, y en aquel momento yo todavía no me había sentado a escribir dramaturgia, y entonces, porque sí había escrito muchas otras cosas, pero bueno, en aquel momento todavía no lo había hecho. Y después de mi primera obra de teatro, me dije, bueno, a lo mejor es el momento, ¿no? De cumplir este encargo, de saldar esta deuda con mi amiga. Y es verdad que no es un biopic, pero sí es verdad que mucho de momentos que yo compartí con ella y de cosas que es totalmente Amparo, pero bueno, es una ficción inspirada en su vida que lo que pretende es homenajear su figura. Y has encontrado a la actriz perfecta para dar vida a este impulso vital, ¿no? A este huracán que tenía que ser, al menos, os lo digo como espectador, pero tenía que ser sin duda Amparo Muñoz, que además así la habéis descrito muchos de los amigos de los que la conocisteis, pues ese huracán de vida y ese huracán que se enfrentaba a todo, por encima de todo, incluso por encima de ella misma, es Mar Regueras en escena, a tu lado. Yo creo que Mar tiene algo que tenía Amparo. A mí en nuestras primeras conversaciones, yo sabía que tenía que ser ella. Además, a mí me sobrecogió mucho cuando hicimos la primera lectura de guión, porque es verdad que las dos tienen un punto común, que es como una apariencia muy dura, muy fuerte, pero luego son muy frágiles. E incluso para dirigirla te das cuenta de que
se rompe con facilidad, que eso también le pasaba a Amparo. Entonces, hay muchos puntos comunes entre ambas y yo creo que por eso es una de las cosas que hace que Mar esté tan soberbiamente bien en esta función y me gusta además que reivindique, esta obra no pudo reivindicar a Amparo como actriz, pero yo creo que sí lo hace con Mar y reivindica la actriz que Mar es y que a lo mejor mucha gente todavía no sabe. Es que Amparo Muñoz, para los espectadores más jóvenes y que a lo mejor no lo ubiquen, rompió muchísimos moldes. El fundamental es que lo que en ese momento se supone que era lo más alto que podía alcanzar una belleza, la corona de Miss Universo, en un momento dado, Amparo Muñoz se da cuenta que esa corona pesa demasiado porque lastra la vida profesional y la vida personal y se la quita. Y eso muchos no se lo perdonaron jamás, claro. Y además hay que situarse en el contexto en el que pasa eso. Quiero decir, no en la España de los 70, sino en el mundo de los 70, porque era Miss Universo. O sea, claro, lo más de lo más. Claro, ¿no? O sea, ella recorrió medio mundo en 6 meses. Entonces, a mí me parece bien que las nuevas generaciones sepan que hubo un día que hubo una mujer capaz de ponerse el mundo por montera y decir hasta aquí y hacer con su vida lo que quiso. Y como ella decía muchas veces, yo maltraté a la vida, pero la vida me ha maltratado mucho a mí. Y al mismo tiempo ella decía, oye, que mi vida no ha sido una mierda, que yo he vivido cosas maravillosas y únicas que pocos, que no vamos a vivir. ¿no? Y es verdad, ¿no? Y toda esa dualidad, todas esas cosas estaban en ella. Ese muchas veces ese Jekyll y Hyde, pero también hacía que fuera una persona única y maravillosa. Es que, Pablo Vilaboy, ¿cuántas veces somos nuestros mejores amigos y nuestros peores enemigos? Estamos continuamente enfrentados, como estamos diciendo, a nosotros mismos, como los personajes del Gran Gatsby, ¿no? En este caso, además, si existe la proyección mediática, ¿no? Pues es un espejo de 4 caras. Pero lo que te quería preguntar era cómo se ficciona una realidad, cómo se descarta y cómo se mete. Es complicado. Yo ya lo había hecho. Donde mueren las palabras, mi primera obra era, en cierto modo, una autobiografía. Pero también era un homenaje a un amigo que se fue. Eran muchas cosas y hablaba de mí también. Pero claro, al mismo tiempo yo no quería hablar de mí, de mis amigos. Entonces empiezas sobre una base real. Yo creo que es muy sencillo, es mucho más sencillo para mí construir desde una base real que desde el imaginario al 100%. No sé, estaban mis recuerdos y lo único que tenía que hacer era darle forma y ficcionarlo y pensar mucho en el público. Yo como autor siempre pienso, a lo mejor me viene de ser actor y de haber dirigido, yo siempre pienso muchísimo en el espectador, en dónde van a reír, dónde van a llorar, dónde se van a aburrir. Incluso me pasa dirigiendo, que yo creo que lo más complicado para un autor es saber cortar. Y cuando estoy dirigiendo me doy cuenta de que hay cosas que no funcionan y digo, esto se tiene que ir fuera. Y aunque todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, Mar incluso me decía, ¿cómo vas a cortar esto? Porque las actrices nunca quieren que tú les quites. Claro, ninguna línea. No quiere que le quites nada, pero dices que se me va de tiempo, el público se me aburre, tal, y tienes que saber cortar. Y siempre pienso que el público es soberano y yo lo tengo muy presente en cada uno de los procesos que, ya sea de escritura, ya sea como actor, ya sea como director, ya sea como productor. ¿Y el pudor no te corta la libertad creativa, si está basado en una realidad? Es que yo lo hago desde el cariño más absoluto y desde el respeto. Y creo que cuando escribes desde el cariño, desde el amor, eso al final se traslada y llega al lector, al espectador. Y como tampoco estoy contando nada que creo que sea... Yo creo que reivindica la imagen de ella. Y yo nunca podría hacer nada que pudiera dañar a mi amiga. Entonces, no creo que tenga por qué tener pudor en ese sentido. Hay muchas cosas que me guardo para mí, evidentemente. Pero también me parece bonito en una relación guardar. Creo que es necesario guardarse cosas. Pero hay otras que sí me apetecía compartir con el mundo, porque creo que era necesario que la gente supiera quién era de verdad esa persona en las distancias cortas. Ramón, tu personaje, pregunta, ¿cómo era ser la mujer más bella del mundo? Anastasia, tras un silencio, por cierto, lean la obra porque qué acotaciones maravillosas tiene. Anastasia, tras un silencio, perdón, Marregueras, era, como todo en mi vida, pura contradicción. ¿Me crees si te digo que alguna vez estuve a punto de destrozarme la cara?
Dice Ramón, ¿por qué ibas? En aquel momento tenía la necesidad de demostrar a los demás, y supongo que a mí misma, que yo era algo más que una cara bonita. Me sentía como una mercancía, como algo que todos querían poseer. Era como un animal, encerrado en mi propia jaula, que era la belleza. Pero como tú decías, los años pasan, y un día te das cuenta de que los barrotes de la jaula empiezan a resquebrajarse por no cuidarlos, y es entonces cuando el miedo se apodera de ti, visiblemente emocionada. Creo que ahí está la esencia. Y yo la primera vez, eso fíjate de lo que te decía antes, recuerdo la primera vez que yo escuché el texto, porque para un autor yo creo que es una de las cosas más emocionantes. O sea, cuando escuchas a un actor dar vida a tu personaje. Y yo recuerdo la primera vez que escuché a Mar leer esas palabras, a mí recuerdo que se me encogió el corazón, se me hizo un nudo en el estómago, fue algo tremendo, porque claro, tú escribes y estás solo con tu ordenador y todo sucede en tu cabeza, pero cuando lo ves cobrar vida es muy emocionante. Y Mare, precisamente en ese momento, yo creo que está soberbia. Está soberbia. La jaula de oro, que además, como decía Pablo, los medios de comunicación ayudaron a construir y a clavar firmemente. Los medios y la sociedad. Yo creo que en aquel momento la sociedad fue muy crítica. Bueno, en aquel momento no, desde que Amparo renuncia a la corona de Miss Universo hasta el final de sus días, hasta el último momento te podría decir, la sociedad fue muy crítica con Amparo. Era casi lo primero que surgía. Cuando alguien hablaba de Amparo decía, uy, la que dejó la corona, la que no quiso ser o la que Miss tuvo Universo. adicciones, Sí, o la que tuvo tal. Sí. Siempre iban a la parte negativa. Claro, a mí eso me da muchísima pena, porque en lugar de valorar y decir, qué valor tiene esta mujer, qué fuerza, de dónde sale esa fuerza de la naturaleza para poder con todo y con todos, en lugar de valorar eso y ponerlo en alza, lo que hacían era criticarla y machacarla por haber renunciado a la corona. O estaría drogada, o estaría borracha, o estaría no sé cuánto. Para nada. O sea, dijo hasta aquí, porque no podía más. Y nadie se paró. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo de Robin Williams, que era, que además es muy parecido a lo que cuenta Fitzgerald, que dice, cuando conozcas a alguien, párate a pensar en qué puede estar pasándole a esa persona, porque puede estar viviendo también su propia batalla, puede estar librando una batalla, ¿no? Y yo creo que nadie se paró nunca a pensar lo que le podía estar pasando a Amparo. Nunca. Todo el mundo criticaba, juzgaba, pero nadie se paró a pensar, o querían algo de ella, que eso pasaba mucho. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Cómo se encuentra esta persona? Y además, como también se cuenta, y además como habéis explicado en algunas entrevistas ya tanto Mar como tú, y como cuenta la propia obra, es un personaje, Anastasia, en la obra Anastasia Moreno, AM, claro, las iniciales de Amparo Muñoz, que representa a muchas mujeres, a muchas actrices, a muchos profesionales, que no son valoradas en lo que hacen, sino por lo que hacen. Y además no por lo que hacen en su profesión, sino por lo que hacen en su vida. Porque toman las riendas, porque deciden. Y eso, por desgracia, sigue estando castigado, incluso perseguido y prohibido. Claro, es que bueno, a mí también me apetecía reivindicar un poco a las actrices de la transición, ¿no? Las actrices del cine S, el famoso cine S del Destape, porque desde mi punto de vista y con la perspectiva un poco del tiempo, de alguien que no estuvo allí en ese momento, yo creo que, bueno, que muchas querían ser actrices, pero es que era muy difícil trabajar en aquella época para una actriz. Yo he leído entrevistas y he visto entrevistas con, por ejemplo, Gracita Morales, que decía, mi carrera acabó cuando llegó el cine S, porque muchas o no podían o no querían desnudarse, y era el cine que se hacía en aquel momento. Y actrices y mujeres que querían trabajar y que fueron objetualizadas por directores, por productores, y que encima se las juzgó y se las criticó. Entonces, también era una manera de ensalzar a aquellas mujeres, a aquellas actrices, que me parecía que era importante hacerlo. Como hemos dicho, la obra lleva unos meses de gira. Las reacciones del público, ¿cómo son? Wow. Eso, fíjate, es algo muy curioso. Eso no me había pasado con... Yo no sé cuántas obras llevo ya. En estos años, son unas cuantas. Pero yo nunca, creo que te puedo decir que hasta el día de hoy, todas las funciones el público acaba en pie. Eso no me había pasado en la vida. Yo lo digo, a lo mejor algún día pues dejará de ocurrir, pero hasta ahora el público encima de distintas ciudades, que el público es muy distinto, sí, claro, según cuando estás de gira, siempre acaban en pie y siempre acaban aplaudiendo. Y a mí me parece algo brutal, ¿no? Y bueno, y que el mensaje llegue, me parece precioso. Y me parece que, bueno, que algo bien habremos hecho, ¿no?
Algo de lo que ha comentado a veces Ángel, Pablo, lo hemos hablado tú y yo un montón de veces, incluso hemos publicado en redes, es el sentido. Amparo Muñoz, malagueña universal. El Festival de Málaga nunca le hizo un homenaje en vida, pero como por desgracia hacemos en España. El premio Donostia nos damos de idens, perdonen la broma un poco chusca, porque lo gane alguien internacional. Y tenemos un montón de gente en este país que se está yendo a la tumba sin un premio Donostia más que merecido, no hablemos del Goya de Honor. Tendemos a lo nuestro siempre como a arrinconarlo, a no valorar la trayectoria de nadie. Sí, a infravalorarlo. Y además, en este caso, volviendo también al tema de la obra y de lo que estamos hablando de estas mujeres, ¿dónde crees que radica la fascinación por el ídolo caído? ¿No? ¿Dónde está ese morbo, esa atracción como sociedad que tenemos muchas veces de ver ese proceso de caída que luego muchas veces, si llegas a una tercera fase, si está el resurgir y el culparnos, ¿no? Decir, bueno, pues... Pero muchas veces, lamentablemente, no se llega a ese tercer acto. Se queda en el auge y la caída. ¿De dónde crees que radica esa fascinación? Pues yo creo que eso sobre todo pasa en España, fíjate. Yo creo que hay una cosa más yanqui, más americana del tercer acto, del resurgir, pero en España nos gusta mucho quedarnos con el segundo, con la crítica, somos un país muy crítico, muy machacón, muy envidioso, lo siento en el alma, pero creo que es así. Y que ese tercer acto a nosotros nos gusta poco. Siempre pensamos que lo hemos hecho todo bien. No existe el mea culpa. Y me parece que eso, como sociedad, es algo muy triste y que deberíamos de cambiar y que deberíamos de asimilar y que deberíamos de decir qué parte de culpa tengo yo como sociedad y qué puedo yo cambiar. Pero es que es muy difícil entonar el mea culpa. Siempre pensamos que lo hacemos todo bien. Eso es una de las cosas que yo me di cuenta también con la función, porque yo muchas veces escribo y luego me di cuenta de las cosas que he escrito. No las hago intencionadamente. Y que intento cambiar. Cuando poco a poco la vas interpretando, vas descubriendo cosas de tus propios personajes y dices, bueno, a lo mejor yo también tengo parte de culpa en esto y tengo que hacer un ejercicio de investigación de mi propia persona y decir, a ver, que está bien, que sí, que no. Pero eso es complicado, que la gente lo haga. Bueno, pues como decíamos, los de Madrid vamos a tener la suerte dentro de muy poco de disfrutaros en escena, que es donde debe disfrutarse, aunque, como les digo, leerla en general, leer teatro debería de ser algo mucho más habitual de lo que se hace. Para eso publican además magníficamente estas obras como Puerta de Verana de Ediciones, fíjense qué maravilla, con fotos del montaje, que algunas las han estado viendo durante la entrevista. Así que estamos impacientes por poder aplaudiros, por ponernos en pie, que seguro que lo haremos. Nosotros somos muy de ponernos de pie, porque además eso intentamos tener una responsabilidad como espectadores, que es el agradecer a los artistas el esfuerzo que están haciendo allí y en este caso las historias que nos cuentan y mantener viva la llama de la admiración y el amor por tu amiga, la que te decía mi niño, Amparo Muñoz. Así que Ángel Caballero, en ese momento iremos a aplaudiros y yo creo que podríamos ir templando el arpa a Pablo Vilaboy y lo lanzamos aquí ahora con la complicidad del autor y director y compañero en escena para que Mar Regueras nos visite. Ah, bueno, pues ¿verdad? Vamos. Ahí queda dicho, Mar. Yo también traslado el mensaje y por supuesto, además nosotros, bueno, lo cuento un poco en primicia, si en marzo ya estamos en Madrid. Llegamos a Madrid, haremos un alto en la gira para hacer Madrid, por lo menos durante un mes y el tiempo que el público quiera, que el público es soberano. Y bueno, y ojalá pues en este tiempo pues Mar pueda acompañaros. Yo por supuesto que... Pues nada, en la agenda de marzo, más o menos, un poquito antes. O un poquito antes, o cuando pueda ser, por supuesto, traslado el mensaje y le diré que la vais a tratar también como a mí, así que vamos. Dalo por hecho, porque además así no será el último baile de Miss You, serán el primero de muchos, bailes. Claro, el primero de muchos. Ángel, muchísimas gracias por tu visita, muchas gracias por la obra y Amparo, la hemos sentido por aquí. Nosotros somos muy de espectadores de piel y sabemos que está por aquí con nosotros y que te manda un beso y que ha dicho mi niño lo ha hecho bien, tu niño lo ha hecho de locura. Gracias, Ángel. Gracias a vosotros.
y nos vamos marchando. Bueno, pues empezábamos hablando de burbujas de champán que estallan, de vacíos, de generaciones perdidas. Hemos hablado, como tú has dicho, Pablo Vilaboy, de los caídos porque tocaba, pero creo que al final nos hemos venido todos muy arriba, ¿no? El espíritu... Hemos llegado al tercer acto, un poquito. El que no deberíamos olvidar nunca, y que la bajada de talón sea solo para subirla durante los aplausos finales. Pues ya saben que nos llevamos el arpa, pero muy poquito, solamente a su ángulo oscuro del salón para que repose allí, para que haga nuevas lecturas, y en breve las compartiremos con todos ustedes. Gracias.